Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Nos llena de gozo estar nuevamente juntos en esta mañana, dispuestos a escuchar la santa palabra del Altísimo. Con un mismo deseo, oremos para que su amado Hijo nos ilumine y como cada mañana nos permita contar con su sabiduría, entendimiento y comprensión. Para el mensaje preparado para hoy, que titulamos La fe de Malaquías. El texto bíblico lo encontramos en Malaquías 1:1, que dice: Profecía de la palabra de Yahweh contra Israel, por medio de Malaquías. La profecía de Malaquías, un siglo más tarde, presenta una escena lúgubre de decadencia espiritual progresiva. Los exiliados habían regresado de la tierra de su cautiverio a la tierra de promisión, pero en su corazón permanecían en el lejano país de la desobediencia y el olvido de Yahweh. Este incumplimiento del propósito divino era muy evidente en días de Malaquías. En realidad, las cosas habían llegado a un punto tal que aún los sacerdotes menospreciaban el culto y el servicio a Yahweh y estaban hastiados de la religión. Yahweh, por su parte, estaba cansado de su infidelidad y de ninguna manera podía aceptar su culto y su servicio. Aunque en la práctica el pacto se había anulado por negligencia, Yahweh seguía tolerando misericordiosamente a su pueblo extraviado. Yahweh comisionó al profeta Malaquías para que diera un severo mensaje de amonestación que recordara a los judíos lo que habían sido antes como nación, y los instara a volver a Yahweh y reconocer los requisitos del pacto. 8 veces bondadosa y pacientemente, el Señor se dirige al pueblo y a sus dirigentes religiosos, llamándoles la atención a un aspecto tras otro de su apostasía. Y 8 veces, impacientemente, ellos rehúsan reconocer imperfección alguna. El mensaje de Malaquías es particularmente apropiado para la iglesia de hoy y es comparable al mensaje para la Odisea de Apocalipsis 3, del 14 al 22. Como los laodicenses, los judíos de los días de Malaquías eran completamente insensibles a su verdadera condición espiritual y no sentían necesidad de ninguna cosa. Eran pobres en lo que atañe al tesoro celestial, ciegos en cuanto a sus errores y desnudos o desprovistos del carácter perfecto de Yahshua el Mesías. Como el hombre de la parábola que no tenía vestido de bodas, estaban delante del Rey del Universo, despreciando el vestido de la justicia divina, y se contentaban con sus propios harapos morales. El paciente esfuerzo de Yahweh para conseguir que los israelitas reconocieran sus errores del pasado, junto con la negación cada vez más vehemente de parte del pueblo de haber cometido equivocación alguna. El meollo del mensaje del profeta no es pronunciar juicio sobre los pecadores, sino una exhortación al arrepentimiento y a la fidelidad a Yahweh, acompañada con un solemne recordativo de la historia pasada de Israel. Volver a Dios es arrepentirse del pecado y efectuar una reforma completa de la vida, y el mensaje en primera instancia va dirigido a los sacerdotes. Malaquías 2:7 dice lo siguiente: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Yahweh de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Yahweh de los ejércitos. Yahweh dio su bendición al sacerdote Finees, porque tuvo temor del Eterno. De modo que la parte de los sacerdotes en el pacto era reverenciar y obedecer a Yahweh. Mediante su profeta ahora, el Eterno se esforzaba por renovar su pacto glorioso con los sacerdotes de los días de Malaquías, los que, debido a su impiedad, se habían convertido en viles y bajos ante todo el pueblo. Todo el conjunto de la enseñanza o instrucción divina correspondía a los sacerdotes enseñar más con el testimonio personal de cada uno. Nuestro Padre Celestial nos muestra que Él tenía el propósito de que los sacerdotes fueran dirigentes espirituales, tanto por precepto como por ejemplo. Es decir, debían preservar o custodiar el conocimiento.
Eran los caudillos religiosos de la nación, y sin embargo, su ejemplo era para el pueblo un modelo de desobediencia. El pueblo tenía el derecho de esperar que los sacerdotes le dieran la debida instrucción en asuntos espirituales, tanto por precepto como por ejemplo, esos sacerdotes habían descarriado a muchos. De ese modo habían corrompido el pacto de Leví, debido a la conducta de los sacerdotes, que deshonraba y causaba oprobio al culto divino. Era tan solo natural que el pueblo los despreciara. La hipocresía es uno de los pecados más viles. ¿Cuál es el pacto de Leví? Números 25, del 11 al 13 dice: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. Por cuanto tuvo celo por Yahweh e hizo expiación por los hijos de Israel. Finalmente el profeta Malaquías termina con esta solemne amonestación. Los que no se arrepienten de verdad deben ser incluidos con los impíos para sufrir la suerte de ellos. Sin embargo, Malaquías presenta un mensaje de esperanza, pues el mismo Dios que destruye a los culpables trae eterna salvación para los arrepentidos. El mensaje del Eterno hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Y el sublime compromiso para los creyentes fieles, seguidores del Mesías, para preparar la segunda venida del Hijo del Altísimo en gloria y majestad. Amén. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Disfrutemos de este día. Hasta mañana.